¿Alguna vez se ha sentido abrumado ante una situación inesperada y no ha sabido cómo seguir adelante? En este episodio de Podcast Estrategia exploraremos sobre los primeros auxilios psicológicos, herramientas esenciales para el tema de bienestar y salud mental. Hoy nos encontramos con Roxana Torres Cárdenas, psicóloga clínica especialista en niñez y adolescencia, quien nos dará las herramientas de cómo abordar los primeros auxilios psicológicos en sí mismo y en nuestro entorno. Roxana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, Roxana, sabemos que desafortunadamente las crisis emocionales se han incrementado mucho más o de pronto han sido más visibles después de la pandemia, el confinamiento y demás. Ya conocemos más sobre enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión y otras más que están en nuestro entorno, en nuestro día a día, con nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, incluso nuestros amigos. A veces hablamos de primeros auxilios psicológicos y lo llevamos mucho a que son en temas de catástrofes, de terremotos, de incendios, de duelos, accidentes, pero podríamos decirle a las personas qué son los primeros auxilios psicológicos. Claro que sí. Los primeros auxilios psicológicos es la primera atención que se puede brindar ante una situación eh, que haya generado que una persona entre en crisis. Esta atención la puede hacer cualquier persona, la puede hacer una mamá, un docente, un ciudadano. Nunca estamos exentos, así como vemos normalmente cualquier accidente en la vía pública, pues también una persona puede entrar en crisis dentro de la vía pública. Entonces, como tú lo dices, siempre se asocia al tema de emergencias. Cuando tenemos estas crisis, básicamente el concepto es una situación que es tan fuerte para la persona que no puede reaccionar, teniendo tres tipos de reacciones más comunes que he podido observar tanto en la vida cotidiana como a nivel de emergencias. Es la depresiva, que es cuando la persona se siente en vacío, se siente triste, la tendemos a ver como aislada, como si estuviera en un tipo de shock. Eh, Tenemos la persona ansiosa, que entonces es la persona que habla mucho más rápido, que se mueve, que de pronto ves que da vueltas constantes sobre un sitio o está temblando o los movimientos de su cuerpo son mucho más rápidos. Y la persona histérica, o bueno, la reacción histérica, que es ya el tipo de personas que vemos gritando, que pueden llegar a agredir, que pueden romper las cosas. Claramente pues hay más reacciones, pero son como las más comunes que podemos ver. Cuando hablamos también de primeros auxilios psicológicos o una crisis, no es inmediato, ¿sí? No siempre es inmediato, sino también puede presentarse a partir o máximo 72 horas después, acompañado de taquicardia, de pronto pesadillas o necesitas constante pues, para evitar un poco el tema de la realidad, se podría decir, un tema de evasión. Eh, Puede tener muchas ganas de orinar, de ir al baño, puede liberar esfínteres, puede llorar o incluso llegar a dejar de hablar por cierto tiempo. Bueno, pues vemos de pronto esas reacciones en todas las personas, de pronto a nuestro alrededor, y no sabemos cómo actuar. ¿Por qué es tan importante este tema de los primeros auxilios psicológicos? Y más sabiendo de que cualquier persona puede ayudar al otro, pues mientras se llega a un especialista. Bueno, como te decía, es una contención emocional, ¿sí? A nivel emocional, si no podemos fortalecerlo de inmediato o a dar un alivio, pues ya más adelante se puede convertir en un tipo de trastorno. Entonces ya sería un tipo de complicación más difícil que pueda afectar el día a día. Por ejemplo, pasó algo en un espacio de aglomeración masiva, entendiendo aglomeración masiva, un grupo donde hay muchísimas personas. La persona sintió miedo, sintió taquicardia y no le prestó atención. La siguiente vez que está en un espacio parecido, va a empezar a tener esos mismos síntomas y puede llegar a tal punto que simplemente se aleje o no vuelva a tener un tipo de a acercarse a este tipo de espacios. Puede ser un concierto, puede ser
un desfile, puede ser ese tipo de acciones. Entonces, esto pasa lo mismo incluso con niños y adolescentes, que en el colegio no se brinda una buena contención emocional, entonces el niño o el adolescente es ya no quiero ir al colegio, ya no quiero, si participaba en algún grupo como extracurricular, como alguna clase en específica, entonces ya no quiero ir o me alejo de ciertas personas y pues lo que te digo empieza a afectar su día a día, que entonces ya no duerme y tiene ciertas regresiones. Bueno, entonces nosotros, ¿cómo podemos ayudar a reducir este estrés inmediato, por mencionarlo de alguna manera? Bueno, sabemos si aprovechamos de pronto tu experiencia en cuanto a la niñez y la adolescencia. De pronto es más fácil acercarse a un adulto, pues porque nosotros tenemos la facilidad de interactuar entre personas contemporáneas. Pero entonces, ¿cómo se puede acercar uno de pronto a un adolescente que por su edad de pronto son más introvertidos o a un niño que no entendemos su lenguaje? Bueno, cuando una persona está en crisis inicialmente, siempre va a aceptar la ayuda dependiendo cómo nos acerquemos. Cuando logramos identificar alguna de estas tres reacciones, ya podemos organizar o planear cómo haríamos ese acercamiento. Básicamente, no es como que me tomo 5 minutos, sino igual es algo como muy rápido también, como muy instintivo a la hora de querer ayudar a las personas. Cuando hablamos de un protocolo, quiero hablar primero del protocolo y luego ya te digo cómo lo haríamos puntualmente con niños y adolescentes. Cuando hablamos de un acercamiento hay ciertos pasos. El primero, pues, siendo la persona que vamos a brindar el apoyo, mantener la calma, alejar a la persona de la situación. ¿Sí? Si es una situación que podemos pasarlo a otro cuarto, se puede hacer. Si de pronto es algo ya más específico que no podemos como aislarlo totalmente, si buscar un espacio tranquilo. Tenemos que hablar de forma sencilla, tenemos que básicamente escuchar, ¿sí? Tratar de escuchar a la persona y darle validación a esas emociones y esas situaciones que le está pasando. Porque muchas veces caemos en el error por ayudar que decimos, no, yo pasé por eso no es tan fuerte, eso no se siente así, entonces ahí lo que estamos invalidando es las emociones de la persona. ¿Y qué va a hacer la persona? No te va a permitir que la ayudes. Entonces básicamente tenemos un espacio tranquilo, vamos a hablar calmadamente, dependiendo, porque por ejemplo si es una persona que está gritando, tampoco la vamos a gritar, pero tampoco vamos a hablar tan pasito porque no nos va a escuchar. O una persona que está en sí misma, que está como más introvertida, no le vamos a empezar a gritar, sino le vamos a hablar de una manera eh, más calmada. ¿Sí? O sea, tenemos que manejar mucho la voz, tenemos que manejar nuestra postura, entonces si la persona está en el suelo, no vamos a estar de pie, sino tenemos que estar al mismo nivel de la persona, o si la persona está de pie, no nos vamos a sentar, porque obviamente vamos a afectar como la comunicación que está ahí, todo el tema del lenguaje verbal y no verbal. También evitar un poco el contacto, más que todo si no conocemos a la persona, el contacto físico, porque puede ser que a la persona no le guste y podamos terminar con nos puede golpear o nos puede gritar, bueno, puede reaccionar las personas de muchas formas. Permitirles llorar si lo quieren hacer. Hay personas que por más que estén en la crisis como que se contienen, es como quiero llorar, pero no puedo, no puedo, no puedo. Es darle esas palabras de aliento de tranquilo, todo está bien, quiero escucharte, llorar está bien, gritar está bien. Hay ciertas expresiones que podemos hacer que están bien mientras no nos agredamos a nosotros mismos ni agredamos a las otras personas. ¿Qué otra cosa es importante tener? Lo que yo te decía, el escuchar, ¿sí? Porque es como, ven, te escucho, pero entonces yo empiezo a hablar todo. Es importante dar los espacios de los vacíos, de los silencios, que a veces uno es como, ay, es que el silencio es incómodo. Pero en ese momento del silencio incómodo, la persona está pensando muchas cosas, tratando de organizar las ideas cuando nosotros le decimos, ¿qué te pasó? Entonces, si la presionamos, la persona
no se va a sentir tan cómoda al momento de hablar. ¿Qué más podemos tener en cuenta? La forma en que reaccionamos con él. Ya cuando identificamos qué es, qué pasó, validamos las emociones, es importante identificar la red de apoyo que tiene la persona. Mantener la calma, como te decía, y a veces cuando la persona empieza a hiperventilar, pues tenemos que guiarlo como, bueno, vamos a manejar la respiración. Al principio la persona no te va a decir como, listo, ya la manejé, porque va a ser muy difícil que lo maneje, pero por eso es importante el acompañamiento y no tener como pena de decir, bueno, vamos a respirar y hacer el ejercicio uno mismo. Ahí, qué pena, interrumpo y quisiera abrir un paréntesis. ¿Cómo podría ser ese tema de la respiración de pronto para decirle a las personas, bueno, vamos a contar hasta 10 o inhala o exhala? ¿Cómo sería puntualmente eso para decirle a la otra persona y encontrar que se calme en medio de esa hiperventilación? Bueno, en los niños hay una técnica que me parece muy bonita, que es imaginar que en esta mano tengo una vela y en esta mano tengo una flor. ¿Qué hacemos nuevamente con la vela? La soplamos. ¿Qué hacemos con la flor? Claro. La olemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el niño o con el adolescente? Olemos la flor, decimos, mantenemos la respiración un par de segundos, soplamos la vela. Que incluso a veces con adultos sirve mucho, pero pues con niños es como la que más se practica. Entonces así se hace como una secuencia de imagina la flor, inhalo, tengo la vela, soplo. Y ahí vamos a ir manejando ese tema de respiración. Con un adulto, bueno, hay dos formas dependiendo del nivel de hiperventilación que tenga. Uno es mostrándole como, bueno, vamos a inhalar, haces el ejercicio, sostienes un par de segundos y sueltas. Y siempre le vas a decir, inhalas por la nariz, exhalas por la boca. Como te digo, al principio va a ser complicado, porque ellos son como, sí, lo estoy haciendo, y están agitados y es como, no, vamos a hacerlo una y otra vez hasta que se logre estabilizar, porque cuando estamos en este estado corremos el riesgo que las personas se nos desmayen. Entonces es mucho más complicado trabajar cuando están tan alterados. Y bueno, así sería como el tema de la respiración que se puede manejar. O en otro caso sería, si tenemos una bolsa de papel, lo que se hace es que se coloque en la bolsa de papel en este sentido y empiecen a inhalar y exhalar de manera lenta, porque igual si lo hacemos rápido no nos va a funcionar. Que de pronto lo vemos mucho en las películas o en las novelas y demás, de que toman la bolsa de papel y empiezan a inhalar, a exhalar y uno de pronto se lleva por esa línea. Pero pues es bueno también contar con un psicólogo que le explique a uno, en este caso se hace, de que cuál es la manera correcta de inhalar y exhalar, porque pues vemos que el tema de la respiración es muy importante. Bueno, decimos que este tema puede ser en medio de la calle, en un accidente, después de recibir una noticia caótica. También quisiera preguntar si este tipo de primeros auxilios psicológicos también se pueden utilizar para una persona que de una u otra manera ha manifestado su intención de quitarse la vida. ¿Cómo podemos nosotros entrar de pronto dentro del círculo de los primeros auxilios psicológicos a colaborar y de pronto no hacer que cambie su vida inmediatamente, que sí de pronto sería el fin, pero pues ayudarle a calmarse y a que lo piense muchísimo mejor? Bueno, en el caso de una conducta suicida, que ya cuando la persona está en crisis, ya cuando se ha hecho laceraciones o está el intento, que de pronto llegamos antes de que pase o cuando está en el momento de más crítico de esta persona, ahí lo importante es tratar de comunicarnos con emergencias, tratar de comunicarnos con la red de apoyo, con la psicóloga, si ya inició un proceso terapéutico, para que ellos activen la ruta y sea como, bueno, tenemos que trasladarlo o tenemos que ya sea la psicóloga se acerque o lo llame. ¿Qué podemos hacer en ese momento mientras la psicóloga llega como la atención o llega el tema
los especialistas a auxiliarlo, validar lo que está sintiendo, hacerle reflexionar en el tema de que no está solo. Claramente sus pensamientos son completamente intrusivos, siempre va a estar pensando cosas negativas, cosas de cómo hacerse daño. Entonces es aislarlo de pronto si es por medio de con una soga que sí va a hacer daño, entonces pues alejarlo de ese espacio, entonces lo sacamos a otro cuarto, le alejamos los objetos con los que se iba a hacer daño, las pastillas, si son pastillas, las armas cortopunzantes, bueno, realmente hay muchas formas en que las personas se pueden hacer daño. Tratar de escucharlo, muchas veces pues las personas es como, ay, es que no es la primera vez que lo quiere hacer y siempre lo mismo, o es por llamar la atención, o puede que me esté diciendo, tuvimos una pelea. A veces pasa en adolescentes y padres que tuvieron una discusión y el adolescente es como, no, pues yo me quiero matar y los papás son como, solo lo está diciendo por molestarme, no es cierto, o no, yo sé que no es capaz, o he escuchado casos en que los papás son los que le dan el cuchillo, tome a ver y pruébeme que sí lo está diciendo de verdad o no es un juego. Pero ya cuando realmente pasa es como, ok, ¿Era en serio? era en serio. Entonces es como escucharlo. Si tienes que escuchar 10 veces a la persona, escucha a la persona. Ellos necesitan en ese momento darse cuenta que no están solos, se activa la red y ya cuando pues llegue el profesional pues ya inicia todo un proceso terapéutico. Como yo les decía, los primeros auxilios psicológicos se pueden dar máximo hasta las 72 horas. ¿Sí? Ya después de que haces la contención, lo acercas con su red de apoyo o directamente pues buscas a nivel municipal qué tipo de acciones hay para este tipo de apoyo, el hospital, la EPS, las estrategias que tenga la administración. Digamos que algo positivo que he observado desde el inicio, bueno, desde que empezó la pandemia 2020, es que se ha fortalecido mucho el tema de salud mental y la conciencia de lo importante que es acceder a estos servicios especializados. Bueno, hablando de ese tema de la red de apoyo, de especialistas y demás, ¿hay alguna formación específica para aprender estos primeros auxilios psicológicos? Pues digamos que para las personas que de pronto quieren entrar más en el tema porque, bueno, tienen algún amigo, algún compañero, algún conocido con conducta suicida o de pronto trabajan en un entorno que está muy propenso a los accidentes o de pronto son personas que tienen a su cargo muchas personas en el ambiente laboral me refiero y que vaya a suceder alguna catástrofe y quieran apoyar desde el tema del liderazgo. ¿Hay algo en específico donde las personas puedan adentrarse más y hacerse especialistas de cierta manera en esto? Claro que sí, hay espacios de capacitación en este momento desde la parte de salud alternativa, que es como mi empresa, mi consultorio. Nosotros brindamos esa capacitación, abrimos espacio para esta capacitación en el cual se va a realizar el miércoles 24 de julio. Uh-huh. Y se va a realizar en horas de las 7 de la noche, ya que hay mucha gente que trabaja. También pues se puede acceder a otros espacios donde la comunidad o otros profesionales también dictan este tipo de capacitaciones. No, como te decía, no es de un profesional específicamente que haga este tipo, tome este tipo de información, porque es como los primeros auxilios que normalmente todas las personas debemos saber el tema de primeros auxilios y que tenemos un botiquín. Nosotros como ciudadanos también tenemos la capacidad de acceder a este tipo de servicios, a este tipo de capacitaciones. Y también pues básicamente, como todo, las plataformas de internet nos abarcan mucha información y también ahí vamos a encontrar información si queremos profundizar más, si queremos ver videos, si de pronto queremos explicarle a nuestros niños, entonces ahí también van a encontrar una cantidad de herramientas que les van a servir.
Bueno, ¿en qué no podemos caer hablando de todo este tema de las redes sociales y demás? Porque pues vemos que las diferentes plataformas abarcan muchas cosas y a veces las personas no lo hacen desde su experticia, sino en el tema de generar más seguidores, más likes, más entretenimiento y de pronto caen en mitos que no se acercan nada a la realidad. Entonces, ¿qué de pronto debemos evitar en cuanto al tema de primeros auxilios psicológicos, pero que sí vemos mucho en internet y que no es fiel a lo que tenemos que implementar? Bueno, primero, verificar que las páginas que estemos observando sean de profesionales certificados, con experiencia, porque como tú dices, hay personas que buscan en internet, ahí encontré esto, entonces voy a crear contenido sobre esto, pero no tiene la experiencia en el tema. Entonces eso nos puede ayudar mucho. Nuevamente, nosotros como profesionales siempre tenemos una descripción como de los conocimientos y qué es lo que hacemos, o en los videos se suele hablar como de la experiencia que tenemos. Cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, hay como unos no, ¿sí? ¿Qué no vamos a hacer? Como yo te decía, no vamos a hablar de nosotros, no vamos a decir como yo te puedo ayudar, no puedes hacer promesas falsas, porque esa persona va a creer tanto en ti que cuando lastimosamente si no se puede ayudar al 100% a la persona con temas específicos. Te voy a dar el ejemplo de en un espacio de emergencia. Entonces tenemos a una familia, tenemos a las personas en esa emergencia, que son las víctimas, y tenemos al otro lado, pues a las familias con los que hacemos un proceso psicológico antes de que ellos puedan observar, o bueno, durante esa angustia de qué pasó con mi familiar. Si nosotros no sabemos qué pasó, nosotros no podemos decir, ay, yo te prometo que tu familiar va a estar bien. Yo te aseguro que puede que haya tenido alguna afectación, pero no va a morir. Yo te aseguro que va a aparecer. Son ciertas cosas que no tenemos el control absoluto sobre esto. Entonces, cuando lastimosamente de pronto se halla a la víctima grave o fallecido, es como, es que la psicóloga me dijo, o la persona que me apoyó me dijo que esto no iba a pasar. Entonces ahí va a haber un conflicto también. Estamos afectando mucho más el tema emocional de esa persona. ¿Qué otra cosa no podemos hacer? Dependiendo si la persona te lo pide. Ven, te abrazo, ven, si con los niños. Ay, es que sí, está triste, acabo de fallecer la mascota. El error que normalmente cometemos es como, acabo de morir, ay, no te preocupes, voy a comprarte otra mascota, vamos a adoptar otra mascota. Ay, es que se le murió el pescadito, que a veces pasa. Y los papás, por no afrontar este tema del duelo, de que el niño no empiece a identificar estos procesos naturales que pasan con los seres vivos, es como, voy a ir antes de que llegue y compro un pescadito igualito. Eso suele pasar muchísimo. Entonces es como, estamos alargando un proceso normal donde el niño no va a tener herramientas cuando llegue a pasar más adelante. Entonces es como, bueno, empecemos, miremos qué pasó, se murió el perrito, duró mucho tiempo con nosotros, estamos sufriendo, como papás también estamos sufriendo. Validemos todas esas emociones que estamos sintiendo y ya más adelante, bueno, mira, tenemos otra mascota. Porque también pasa que los niños es como, ya no quiero más mascotas por el sufrimiento que sienten. ¿Qué otro no está entre los primeros auxilios psicológicos? No gritar, claramente. No invalidar las emociones, que son temas muy importantes. Y algo que es muy importante es, no ventilemos lo que nos dijo la otra persona. Algo que también he notado es que, bueno, tú y yo aquí hablamos y te ayudé, y yo salgo y digo, no, es que imagínese que ella me contó
que el esposo le pegaba y había denunciado. Entonces yo le dije que a mí también me había pasado. Entonces ahí también estamos metiendo el tema personal, Porque ¿cierto? es una carga más, ¿no? De decirle a una persona o ensimismarse en uno, más bien uno es el que se está desahogando en la persona que está en crisis, entonces sería como darle ese peso de situaciones que quizá no le corresponden y también defraudar la confianza al ir a exteriorizar sus problemas, que si confío en mí y me está diciendo qué es lo que realmente le está pasando, puede ser como un secreto más allá del profesional, bueno, como psicólogos, sino también amistoso o ese complemento que hay en equipo donde te dice, bueno, me está sucediendo esto, ¿cuáles son las herramientas que puedo utilizar? Claro que sí, incluso se ve mucho el tema de que nosotros a todas las personas a nivel exterior mostramos cuando estamos felices, cuando nos está yendo bien que el trabajo, o sea, siempre mostramos y lo puedes ver en redes sociales. En redes sociales tú ves que todo el mundo publica es lo mejor. Pero nos cuesta tanto como seres humanos expresarnos y mostrarnos vulnerables. Y tú te muestras vulnerable en este episodio de crisis y después escuchas a la otra persona. Ay, es que la persona con la que usted habló me contó esto y esto y esto y esto y esto. Ay, ¿qué va a pasar? Se pierde la confianza y te va a hacer sentir más vulnerable. Porque puede que durante ese periodo de crisis tú no hubieras querido contar nada. Tú te estabas guardando todo y te estabas cargando emocionalmente. Y llega otra persona y ¿con qué derecho vienes a exponer mi vida personal? Así es. Sí, claro, y es que además uno es esa red de apoyo, ¿no? Esa primera persona que de pronto uno encuentra después de la crisis, porque hay dos opciones, ¿no? Una persona puede tener una crisis de ansiedad o una crisis de depresión, recibir una mala noticia, estar en medio de un accidente, de una catástrofe, y uno no sabe cómo reaccionar, entonces o uno o se acerca demasiado o se aleja del todo. Uno le dice, no, la verdad no soy capaz de afrontar esta situación, lo mejor que puedo hacer es alejarme. También uno qué puede hacer con eso cuando una persona, bueno, ya hablamos del acercamiento, de la red de apoyo y demás. ¿Qué puede hacer uno cuando uno dice, bueno, la verdad es que no puedo afrontar esto, lo mejor que yo puedo hacer es alejarme? ¿Cómo le puedo explicar yo al otro que mi decisión fue alejarme en medio de su crisis y cómo puedo digamos que yo decir, bueno, me alejé fue por este motivo y cómo puedo fortalecer mis emociones para más adelante ser una red de apoyo para esa persona? Bueno, tú puedes ayudar sin escucharle inmediatamente. Como yo te decía, hay otros profesionales, dependiendo del tipo de caso que sea. Eh, entonces tampoco, ahí en lo que tú me dices, como persona te puedes llegar a sentir como lo dejé solo, no pude. Pero como tú dices, puede que hubiera sido una carga adicional que también te afecta muchísimo a ti. Tratar de encontrar una persona, si es posible en ese momento, que sí le pueda brindar esa ayuda. Que, bueno, en este momento te acabo de ver en crisis, no te pude ayudar porque también me bloqueé y yo que como, ¿qué tal si lo que digo empeora las cosas? ¿O qué tal que yo, dentro de mi proceso de afrontamiento de la situación, pueda llegar a decir cosas hirientes, por ejemplo, que hubieran estado discutiendo y entrar a una crisis de ansiedad? Cuando nosotros discutimos tendemos a decir cosas de las cuales pueden ser violentas para la otra persona, palabras hirientes. Entonces, dejamos que la persona, observándola, no es como que la vamos a dejar y nos vamos y la dejamos sola, sino observando un poco el comportamiento, eh, ya puede que al día siguiente o a los 2 días, oye, mira, yo no te pude ayudar, pero estuve investigando y ahí estas ayudas. ¿Por qué no iniciamos terapia?
¿Por qué no te acercas a la EPS y solicitamos una cita con profesionales? Entonces, básicamente, la ayuda no tiene que ser inmediata al momento de la crisis tampoco. Bueno, hablando de la EPS y todo este tema del sistema de salud y sin entrar de pronto a politizar todo el tema del podcast y la conversación, que es lo que menos se quiere porque estamos hablando de otro tema de salud mental y bienestar. Hay muchas personas que de pronto nos van a ver, nos van a escuchar y van a decir, bueno, es que pedir una cita de la EPS es muy difícil en un médico general ahora, en especialistas en psicología, de salud mental, es demasiado complicado, ha pasado mucho tiempo y no me llama el psicólogo o la cita me la agendan para dentro de 3 meses. Mientras tanto, ¿qué puede hacer uno tanto como paciente, como persona que está en medio de la crisis, como sus familiares o sus amigos o sus cercanos, su círculo social para, digamos, ser un poquito de muro de contención mientras ya llega al especialista? Si digamos que no tiene los recursos para ir a un psicólogo de pronto especializado, pero pues que sea privado. Bueno, sí, eso es muy cierto que el tema de acceso a los servicios en este momento por parte de las EPS ha sido bastante complicado y más por lo que hay una ruta en que te atiende un médico, luego otro especialista y eso se puede tardar mucho. Hay varias herramientas para fortalecer la parte emocional, ¿sí? Son acciones que pues lo solemos escuchar en todo lado y a veces dicen que es como un cliché, pero realmente es lo que permite en algunas ocasiones, es por lo menos primero tener identificada tu red de apoyo, con quién puedes hablar, con quién te puedes expresar, tal como te sientes. Segundo, empezar a hacer actividades que te ayuden y te fortalezcan a nivel emocional. Entonces, que a mí me gusta dibujar, dibuja. Ah, es que no tengo recursos. No necesitas entrar a un curso especializado para hacerlo. Puedes coger una hoja, empiezas a dibujar. Me gusta escuchar música. Bien, escuchemos música. Pero ¿qué música te gusta? Porque también entramos al tema de que estoy triste, escucho música triste. Entonces, como estoy triste, pero lloro con más ganas porque la canción es más triste. Es también escuchar ese tipo de canciones que nos alegren bajo el mismo estilo de música que le gusta a la persona. Salir a caminar, tener espacios como amigos, con familia, pero espacios de calidad. ¿Qué es un espacio de calidad en este caso? Un espacio de calidad es en el que te sientas apreciado y en el que ambas personas se fortalezcan emocionalmente en ese momento. Por ejemplo, vamos a hablar y mientras tanto jugamos, pero estamos pasando tiempo juntos, estamos eh, experimentando algo que estamos pasando juntos. Un espacio de calidad, hay personas que dicen, sí, yo paso un espacio de calidad con mi familia, nosotros comemos juntos. Yo bien. ¿Pero hablan? No. ¿Saben cómo le fue a la otra persona ese día? No. ¿Sabes cómo se sintió? No. Entonces, ¿qué hicieron? Nada, comimos y cada uno estábamos en el celular. Eso no es un espacio de calidad. Un espacio de calidad donde te concentres puntualmente en las personas que te rodean. En preguntarles cómo estás, cómo te fue, cómo está fulanito de tal que es quien comparte contigo en el trabajo o en la clase. Sí, que está rica la comida, empezar a hablar como en torno a eso también son conversaciones que se van dando o que fluyen en medio de espacios así, creería. Sí, claro que sí. Incluso con como familia, los papás suelen ocultar si están tristes, si están enojados, si lloraron, si están ansiosos ante los hijos. Muchas veces pasa, es como es que yo tengo que estar bien para mi hijo, pero tú ahí no le estás enseñando a tu hijo a validar tus emociones. Tú puedes decirle, mira, estoy grande, soy mayor que tú, pero yo también siento, así como cuando tú lloras porque se te perdió tu juguete.
está bien, expresa. En el Entonces, caso de los adultos, yo también estoy triste porque de pronto no tengo los recursos económicos para pagar el recibo de la luz y es pasado mañana que nos vienen a cortar, está la fecha de suspensión. Me puedo sentir triste y angustiado por esto, como mi hijo se puede sentir triste y angustiado porque se le perdió su juguete y qué me va a decir a mí porque sabe que lo voy a regañar. Entonces es como un intercambio de emociones y que uno como adulto no es, digo yo, y aprovecho la situación como, entre comillas, rebajarse, porque dice uno, no, es que uno está hablando como un niño, uno tiene que mostrarse fuerte, uno tiene que ser el grande en la situación y él de pronto es el más vulnerable y necesita mi atención, mi cuidado y yo no puedo mostrarme que me preocupa algo, que me sienta triste. Me imagino que esos son los momentos donde uno como adulto crece y se fortalece y puede uno ser de pronto más fuerte, por volverlo a decir redundante, o más valiente para su niño, para la persona que está creciendo junto a uno. sí, porque él lo que está viendo es normal lo que estoy sintiendo. O sea, si mi papá siente miedo, si mi papá llora, si mi mamá siente ira, es normal. Entonces ahí también se les está enseñando cómo expresarlo y cómo se valida esa emoción. Así es. Bueno, yo siento que abarcamos muchas cosas de pronto acá en el espacio, en el podcast, donde hablamos qué son los primeros auxilios psicológicos, cómo los podemos implementar tanto en adultos como en adolescentes y en niños, los ejemplos que vemos de pronto no a diario, pero sí en situaciones puntuales, qué hacer, qué no hacer, también lo miramos, pero de pronto hay algo dentro de la especialidad psicológica que se nos salga o que se nos haya ido y de pronto una reflexión para las personas ya yendo terminando este espacio. Bueno, más que todo una reflexión, no tengamos miedo de sentir. Tratemos de darnos el espacio de eh, sentarnos en esa situación, hablar con ese tipo de emociones que estamos sintiendo, por qué la estamos sintiendo, y después nos levantamos y la superamos. Porque cuando nosotros las empezamos a guardar en un baúl, va a llegar un punto, va a llegar una crisis en la cual tú vas a sufrir por todo, no por lo que empezó ahí, sino por todo lo que tenías guardado. Demostrar nuestras emociones nunca va a ser una debilidad. Nosotros somos seres humanos, somos seres que sentimos, entonces no tengamos miedo a expresar cómo nos sentimos, sería como la recomendación. Y así como nosotros como seres humanos que si nos sentimos mal, vamos al médico general, también vayamos a estos profesionales, ya sea psicólogo, psiquiatra, dependiendo las situaciones o los temas que estemos pasando en su momento, acerquémonos a estos profesionales. La salud mental es algo que va acompañado mucho con la salud física, entonces tenemos que trabajar de la mano. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Roxana, en este espacio y darnos esas herramientas que necesitamos para poder seguir conviviendo y sentirnos un poco más aliviados en nuestra mente y en nuestro espíritu. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos vieron o nos escucharon en Podcast Estrategia, no sin antes darle las gracias a mi equipo de trabajo, en producción, en dirección y en diseño, Juan Camilo, Lina, Navi, Dani, Hugo, Don Alfonso, que no se nos escape nadie por aquí, pero son las personas que están detrás de esto y que hacen posible estos espacios. También a Muebles Bento, quienes nos acompañaron con este set que pudieron ver durante todo el podcast Estrategia. Muchas gracias y nos veremos en un nuevo episodio más adelante.